¿Por dónde pudiera empezar? Quienes me conocen dicen que soy una persona muy seria, callada, que incluso puede llegar a ser antipática y más cosas de ese estilo, pero la realidad es que nadie me conoce más del 30% de lo que soy yo. Básicamente porque no permito que las personas lo hagan, porque soy muy reservado, muy callado, e incluso para eso que no tengo sentimientos, emociones, y no es que no las tenga, simplemente no las demuestro, porque nunca he intentado hacerlo. Y eh, durante este semestre, en una materia llamada Arte, Política y Participación, me preguntaron qué problema tenía yo, o qué problemática había yo en el mundo. Y mi respuesta fue mi falta de demostración de emociones o sentimientos. Muchas veces, aunque no las demuestre, no es porque no los esté sintiendo. Y muchas otras veces es porque ni siquiera las tengo. La realidad es que mi vida es muy sencilla en varios aspectos. ¿Soy feliz o estoy serio? La aburrición, la tristeza no son un sentimiento común en mi vida. Pero dando respuesta a la pregunta sobre mi problemática, la solución que hallé fue realizar un diario en el que iba a plasmar mis emociones mediante dibujos, palabras. Yo lo quise llevar más allá, también puse poemas y cosas por ese estilo. Y me gustaría compartirlo a ustedes. Este video solamente le va a llegar a mis personas cercanas, o eso espero. Y me gustaría que me conozcan un poco más, que conozcan quién es Simón, porque no lo conozco. O conocen una parte superficial de mí. E incluso en diferentes ámbitos conocen diferentes versiones de Simón. Entonces me gustaría que mediante este diario pudieran profundizar más en mí, por así decirlo. Del mismo modo, yo sé que muchas otras personas también tienen la misma problemática que yo. Prefieren ocultar sus emociones que demostrarlas. Así que, como solución a mi problemática, también los invito a ustedes a que hagan un diario ustedes mismos con lo que les venga a la mente al finalizar del día. Escriban lo que sientan, rayen si necesitan, grabateen, dibujen. Y al cabo de 1 o 2 meses, compártanselo a alguien a quien ustedes aprecien mucho. Pueden ser sus familiares, amigos, su pareja. De este modo, quiero que las personas demuestren lo que no demostramos normalmente. Eso que callamos y que preferimos guardar para nosotros. No tienen que mostrarlo todo tampoco. No hay que ser totalmente transparentes. Solo muestren aquello que nunca muestran, pero quisieran mostrar. Eh, Siendo nomás, me gustaría mostrarles la portada de mi diario. Le puse, lo titulé como el diario de un soñador o de alguien que vive sin dormir. Esto ya hace parte de otra problemática para mí, y es que padezco de insomnio, por así decirlo. No está medicado ni científicamente comprobado, pero toda la vida me ha costado mucho dormir. Y justamente es en el momento cuando voy a la cama, es que más pensamientos sobran de mi mente. Entonces quise ponerle de alguien que vive sin dormir, porque cuando no duermo es que más pienso. Y es irónico porque se supone que es el momento en el que la mente se desconecta, pero al parecer mi mente se pone filósofa, por así decirlo. Y ese es el momento en el que más piensa. Entonces, en el transcurso del video les quiero compartir varias obras aparte de mi diario y que ustedes profundicen en ellas. Y posteriormente yo las voy a explicar desde el punto de vista en que yo las plasmé y lo que quise expresar con cada una de esas obras. Son en total 4 obras y varios dibujos que están plasmados en el diario, parte de ciertos poemas.
Este cuadro lo titulé Claro de Luna porque se me ocurrió una vez que estaba escuchando una canción de Beethoven y esa melodía me hizo pensar en cuando uno se quedaba quieto y solamente estaba ahí sin prisa, sintiendo el momento. En el cuadro se vio un gato mirando la luna y ese pequeño gato representa una parte de mí que pues solo observa, que no busca respuesta ni compañía, solo quiere mirar el cielo un rato. El cielo cambia de negro a azul y luego se pone como un violeta suave, como si la noche y el amanecer se mezclaran en un instante. La luna me gusta que sea grande y silenciosa porque está como iluminando todo, pero no le roba protagonismo al resto de cosas. Es como una presencia que solamente está acompañando desde lejos. Y para mí es como una pausa, es como un espacio donde el silencio no pesa, sino que uno puede estar solo y sentirse acompañado. Por este otro lado tenemos un retrato, por así decirlo. Y se podría decir, no tiene nombre el cuadro todavía, pero soy yo. Y no de una sola forma, sino que quise mostrar como los dos lados de cómo a veces puede ser la calma y la tormenta al mismo tiempo. No quise hacer un autorretrato literal porque me parecía muy simple, sino que quería mostrar lo que pasaba adentro y en esas partes que no se ven ni se dicen. Por aquí del lado izquierdo está lleno de tonos azules y verdes que son como colores fríos. Y es ahí donde está la parte más tranquila de mí, o sea, la que piensa, la que se guarda las cosas, la que observa sin hablar. Y bueno, por acá arriba tenemos unos cuadros que para mí representan como esa estructura mental y que trato de mantener a veces, que son como pensamientos que intento ordenar y es una especie de rebullio donde todo tiene su lugar. Y por otro lado, en el lado derecho, está lleno de naranja, amarillos, rojos, o sea, colores cálidos, que para mí son como el lado más impulsivo y más emocional, el que no siempre puedo controlar. Y bueno, en las curvas que están aquí arriba, estas son como unas espirales en una, ¿cómo explicarlo? En una zona de emociones que cuando se salen de lo planeado, que son como intensidad, fuego, lo que me mueve, pero también que a veces me desborda, como intenté marcar ahí con el rosadito por fuera de las curvas. Y bueno, o sea, la división del rostro no intento como mostrar una contradicción, sino que es como una convivencia, porque no estoy tratando de elegir entre la calma y la intensidad del otro lado, sino que es como aceptar que ambas me habitan. Y la mirada en el centro del rostro es lo único que no cambia entre los dos lados, sino que quise que fuera directa, como una forma de reconocerme incluso cuando no entiendo todo lo que siento. Y ya por último en este ladito tenemos a la oveja negra. O sea, esta pintura es para mí de las más personales y mi favorita desde mi punto de vista. O sea, es como el punto de partida entre la tensión de permanecer y diferenciarse. O sea, es como una figura que representa la conciencia individual frente a un grupo, por así decirlo. O sea, la necesidad de observar y pensar y cuestionar aquello que los demás simplemente repiten. El rebaño está compuesto por unas ovejas blancas que son como una idea de uniformidad, que aunque no son idénticas entre sí, o sea, no son la misma oveja, todas están en la misma pose. No sé si se nota, pero es como si compartieran una coreografía inconsciente. O sea, es como si estuvieran ahí ya dispuestas a ser simplemente una oveja más del rebaño. En contraste, la oveja negra está inmóvil, pero su quietud no es como de una pasividad, sino que es de introspección. O sea, quise que la oveja negra tuviera esa expresión humana, casi filosófica, porque no está oyendo al rebaño, sino que simplemente se tomó un momento para pensar, lo que puede sugerir como un momento de reflexión o una duda existencial. Y del mismo modo el paisaje refuerza esa dualidad precisamente, porque el verde del campo es intenso y casi idealizado, o sea, representa una tranquilidad en el entorno y una armonía muy natural, es como el campo perfecto, pero sobre ese campo perfecto se eleva un cielo que está en movimiento. O sea, las nubes están dispuestas como olas que generan como un flujo y una energía constante, y me gusta mucho porque este cielo no está quieto,
sino que vibra, va cambiando y se agita, y es como la mente del personaje, sino que es como un espacio interior donde las emociones y los pensamientos se superponen. Y la transición del naranja al amarillo simboliza como esa tensión entre la pasión y una claridad, como entre una emoción que es muy intensa, como se puede ver aquí, que es muy intenso, y luego está como más, ¿cómo decirlo? Como más tranquilo, más en busca de comprensión. Y en medio de esos dos polos, entre el movimiento del cielo y la tranquilidad del suelo, por así decirlo, está la oveja negra, que está suspendida como entre el instinto y la razón, como en un impulso, por así decirlo, de contemplación. Y en conjunto, para mí esta obra, La oveja negra, plantea como esa reflexión sobre la diferencia de un estado de conciencia. O sea, ser la oveja negra no es como estar excluido en un rebaño, sino que es mirar al mundo desde un ángulo distinto, con la distancia suficiente para comprender tanto su belleza como su monotonía. Y esa oveja negra soy yo. El diario de un soñador o de alguien que vive sin dormir. Esta portada quise resumir lo que para mí es este proyecto, sino que no es un cuadro con dibujos y palabras, sino que es un reflejo de literalmente todas mis noches de pensamientos, de esas veces que no logro desconectarme del todo. Y la figura sobre la cama soy yo. No estoy acostado, sino que está despierto, permanece ahí mientras su casa está llena de ruido. Y alrededor aparecen símbolos y líneas que representan, ¿cómo explicarlo? Que representan esos pensamientos dispersos, las ideas que no encuentran forma, pero tampoco se tienen en cierto modo. Esa sensación de estar como lleno por dentro y en silencio por fuera. Y al lado está la ventana con la luna y las estrellas, que me gusta mucho el detalle porque muestra como un contraste, que afuera todo parece en calma, mientras que adentro de la mente sí que todo movimiento. Es como una manera de decirle al mundo que ya está durmiendo mientras yo sigo pensando y sigo despierto, soñando despierto, viviendo sin descanso. Y el título, El diario de un soñador, de alguien que vive sin dormir, sintetiza la tensión entre el deseo del descanso y la imposibilidad de tener el pensamiento o las emociones. O sea, es más un autorretrato emocional que un registro o un diario. Bueno. Este primer dibujo lo hice pensando en una serie de Netflix que me gustó mucho. Y no lo menciono porque más allá de quién sea, lo importante es lo que me representa. En este momento sentí algo muy parecido a él, que es alguien que carga con su propio peso, pero en silencio. Es como una figura que parece tenerlo todo bajo control, pero de lo mismo modo es alguien que por dentro se cuestiona el sentido sobre seguir existiendo en un mundo que ya no es del todo suyo. O sea, de este modo la muerte aquí no es como algo malo, sino que simplemente es una presencia. No la pinté como un castigo ni como un final, sino que es una verdad sin eufemismos. Y me gusta mucho esa palabra, porque parece como una forma elegante de esconder lo que realmente pensamos. Pero en este dibujo no quise esconder nada, sino que la muerte está ahí, desnuda, sin metáforas que lo endulcen. El rostro y la mirada vacía y el gesto de las manos son una mezcla entre la resignación y entendimiento. O sea, es como esa calma que hay que aceptar que hay partes de uno que deben de morir para seguir viviendo. Y en ese sentido el dibujo no habla de un fin, sino de un proceso, de cómo a veces uno se convierte en su propia sombra para poder entenderse mejor. O sea, es como una reflexión sobre la transformación, sobre dejar de tenerle miedo a lo inevitable y mirar de frente a aquello que normalmente intentamos nombrar. Este es una habitación vacía. Lo hice pensando en eso precisamente porque a simple vista solo es como un espacio geométrico, o sea, son 4 paredes, literalmente. Y
para mí significa mucho más que eso, o sea, representa como ese lugar interno donde uno se queda completamente a solas, sin distracciones, sin nada que lo tape, y en realidad lo que está pasando por dentro, o sea, las paredes se cierran en un punto y en esa perspectiva la mirada lleva hacia el centro, es como si todo me empujara a enfrentar en mí mismo y a lo que no quiero decir y a lo que me guardo, o sea, no hay puertas ni ventanas porque no quiso poner salidas fáciles, a veces, o sea, solamente la única salida es quedarse en silencio y en la comodidad de lo que uno piensa. Esa palabra es fact, sin más. O sea, no tenía mucho que decir, solamente eso. Y este es el primero de mis poemas, o bueno, de mis pensamientos que quise transmitir así. El silencio no calla, suspira espacio entre los rincones, teje hilos invisibles entre lo que pienso y lo que nunca digo. Es un espejo sin rostro, una sombra que abraza, un mar quieto, donde las palabras naufragan antes de nacer. En él me escondo, en él me encuentro y a veces me pierdo, como si no hubiera diferencia entre callar y ser. Y después tenemos este dibujo que lo hice con una representación de fuerza, pero no una fuerza bruta, sino de esa que aparece cuando uno ya no puede seguir callando. La mano cerrada en forma de puño está trazando el papel porque me gusta que rompa como eso que parecía inamovible, es como ese gesto que se condensa en algo que va más allá de la rabia. Y las grietas que rodean el puño no son como una destrucción, sino que son como la huella de que fue necesario romper algo para poder salir. Y me gusta mucho pensar que esas huellas también hablan de todo lo que se soportó en silencio y de la presión que poco a poco se acumula hasta que ya no cae más dentro. Y el hecho de que solo aparezca el brazo sin cuerpo ni rostro me gusta mucho porque le da un aire más universal. O sea, no soy solo yo, sino que podría ser cualquier persona que en algún momento necesitó gritar palabras sin saber que lo que quería gritar. O sea, es sin violencia y es como un espacio donde no parecía haber más salida. El segundo de mis poemas dice así: no es miedo ni desconfianza, es solo que mis palabras nacen con raíces frágiles y al querer entregarlas se marchitan en la lengua. A veces pienso hablar, pero me responden las paredes y los relojes de la sala y el eco de mis pensamientos que me dice, mejor guárdatelo. Entonces me callo y lo que callo crece y en silencio de mi cuarto encuentro un lugar más cómodo que entre los otros. Luego tenemos este dibujo que es, cuando lo hice, sentí que necesitaba un abrazo, o al menos eso creía en ese momento, pero con el tiempo entendí que no era eso, sino que quizá lo que estaba buscando no era un gesto físico, sino más como compañía, calma, o simplemente sentir que alguien estaba ahí. La mano en el primer plano está claro, o sea, es firme, se extiende con urgencia hacia adelante, que es como la parte más tangible del dibujo, lo que está a mi alcance, y al fondo aparece otra figura que es más difusa, que es como una persona con los brazos abiertos, pero no tiene rostro porque no quería que fuera alguien específico, sino que es más bien como una idea, es como un concepto, de eso de que esa sensación de querer algo pero no saber nombrar qué es. Y para mí lo más fuerte de este dibujo está como en esa sensación de lo que no se toca, como ese espacio de vacío entre la mano y la figura, que es un vacío que parece pequeño, pero en realidad se siente muy grande, y es ahí donde nace como ese sentimiento de lo que se desea o lo que se imagina, pero que está más allá de lo que podemos alcanzar. O sea, es más como que todo un dibujo sobre el deseo de la cercanía, pero también sobre la duda de lo que realmente estamos buscando, o sea, tal vez a un abrazo o tal vez a otra cosa. Y precisamente de ese deseo nace este poema. No sé si el deseo nace del vacío o de la esperanza. A veces arde como un fuego antiguo que no busca nada, solo existir. Otras veces se parece más a la sed, una necesidad sin nombre, una urgencia que no se apaga ni con el intento. Deseo lo que no entiendo, lo que no tengo, lo que se escapa cuando creo haberlo alcanzado. Deseo el silencio que no me juzga, la calma que nunca llega, el abrazo que me imagino y no ocurre. Hay días donde el deseo me sostiene, me empuja y me da forma, y otros que me deja vacío, mirando hacia el techo, esperando sin saber qué. Quizás el deseo sea eso, una forma de seguir buscando aunque no haya nada que encontrar. Luego de eso, dejé la hoja en blanco porque no
no sabía, tenía la mente vacía, no tenía muchas ideas y yo creo que eso también hace parte de este diario. O sea, tener la mente vacía también es válido, o sea, no pensar en nada es válido. Y luego de eso, esto más es como una anécdota que me gustó mucho. Íbamos en el carro mi papá, mi hermano y yo. La música sonaba fuerte y nadie cantaba bien, pero eso no importaba. El aire iba encendido y aún así todos teníamos calor de la risa. Mi hermano hacía bromas y mi papá se reía como si todo fuera nuevo. Y por un momento sentí que nada faltaba, no pensaba en nada, solo en seguir cantando y avanzar. No fue un gran día, pero fue uno de esos momentos que se quedan sin buscarlo, sin planearlo, solo nosotros tres y todo estaba bien. Y este específicamente no es como un diario, sino que es un momento en el que estaba pensando en el pasado, por así decirlo, bastante en el pasado, en el momento en el que me volví precisamente tan frío y tan insensible, por así decirlo. No sé en qué momento las cosas dejaron de doler, quizás no fue un día en específico, sino muchos días pequeños en los que empecé a dejar de pelear con todo. Antes me guardaba lo que sentía, ahora a veces simplemente lo dejo pasar, ya no busco entender cada emoción ni convertir las cosas en un dibujo o una palabra. Me he dado cuenta de que también se puede estar en silencio sin sentir que falta algo, que hay momentos en los que simplemente uno está sin miedo, sin exceso, sin prisa. Y ahora sin planearlo me siento más liviano, las cosas siguen pasando pero ya no pesan igual, solo las miro, respiro y sigo. Y luego estoy yo montado en mi moto, que me gusta mucho porque es la sensación de estar en la moto pero sin un destino fijo. E hice la figura de espaldas y con el casco cerrado y mirando hacia adelante porque estoy detenido en el camino sin saber exactamente hacia dónde voy. Y la moto, o sea, no lo dibujé muy bien, pero la idea era que iluminara un tramo del camino, pero no se mostraba lo suficiente como para darle final, sino que justamente lo que sentía al hacerlo, que era la claridad que alcanza como para verlo inmediatamente visible, como lo que estaba muy cerca. Y bueno, por otro lado, la moto para mí siempre ha sido una forma de libertad y como de movimiento, como un escape a la realidad, pero también es un símbolo de la incertidumbre por los caminos que puedo tomar todos los días, que son infinitos. O sea, no es un dibujo sobre la velocidad, ni la adrenalina, ni el paisaje, sino que es un dibujo como de espera de un instante de lo que se queda quieto, o sea, mirando el camino abierto y preguntando cuál es el rumbo. Y ahí en ese momento de dudas que hay una especie de calma porque no importa tanto la llegada, sino el hecho de seguir en marcha, ¿sabes? Es un dibujo que me representa mucho porque es alguien que está en movimiento, pero que de vez en cuando se detiene a mirar y a preguntarse hacia dónde quiere ir. Hoy dibujé una montaña, no es un lugar real, pero podría serlo. Allí estoy de pie, no estoy donde quiero, lo sé, pero tampoco estoy donde están ellos, y eso por ahora me basta. Aunque duele estar lejos, aunque el orgullo lo disimule, hay un fuego dentro de mí que no me deja bajar, que me empuja a quedar ahí arriba, aunque el aire sea más delgado. No busco aprobación ni compañía, solo el silencio que me deja escucharme sin ruido, y mientras ese silencio me sostenga, seguiré aquí, en mi montaña. Luego está este dibujo, que es el último de los dibujos, que es un personaje de una serie que me gusta mucho. O sea, cuando estaba pequeño era mi serie favorita, y lo elegí porque, aunque su forma es muy simple, en realidad refleja un sentimiento que he tenido varias veces, que es como el de estar ahí completo, pero con una cara que no muestra mucho más de lo que pasa por dentro. Es una expresión neutra, que es casi vacía, y eso fue lo que quise resaltar. Y es que muchas veces me pasa que dentro tengo mil cosas enredadas, pero no lo muestro, o lo que muestra las afuera es como algo plano y tranquilo, como si no pasara nada. Y esa mirada perdida y como sin emoción aparente transmite perfectamente el problema principal del que les hablaba antes, que es la base de este diario. Y por último, dos, como no poemas, sino que son como más confesiones. Y la primera dice: me he alejado de muchas cosas, de amigos, de juegos, de rutinas que antes parecían necesarias, de series que seguía sin pensar, de conversaciones que ya no me decían nada. No fue una ruptura, fue un descanso, un paso atrás para respirar distinto. Dejé de llenar mis días con ruido y en ese silencio encontré algo más honesto. Este año he hablado poco y con pocas personas que realmente importan,
apenas charlé con una mujer y sin embargo me siento más acompañado por mí mismo que en años anteriores. No estoy desconectado del mundo, solo más cerca de lo que importa, de la calma, de lo simple, de las cosas que antes pasaban desapercibidas. Aislarme no me hizo perderme, me hizo volver a mí, sin miedo, sin tanto peso y sin el ruido de antes. Y por último, quise darle como una conclusión en forma de texto. Dice: el tiempo no pasa, se queda quieto en las cosas que no digo, se acumula en las esquinas de mis pensamientos, en los dibujos que nunca terminé, en las palabras que se quedan a la mitad de la boca. A veces lo siento casi detenido, como si me esperara. Otras corre sin mirar atrás y me deja solo con la sensación de haber llegado tarde. El tiempo no cura nada, solo cambia la forma en la que duele. Nos acomoda el peso y nos desgasta el brillo. Mientras tanto, seguimos fingiendo que lo controlamos. Yo lo veo pasar a veces de lejos, como quien mira el río sin atreverse a tocarlo, y me pregunto si algún día dejaré de medirlo todo en recuerdos que aún no entiendo, o si seguiré siendo ese soñador que vive sin dormir, intentando detener lo que nunca se detiene. Y bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias a todos los que vieron el video completo y llegaron hasta aquí. Para mí este ha sido uno de los proyectos más personales y ha sido un placer para mí redescubrirme, por así decirlo, y haberlo compartido con ustedes.